esta y dos clases, que sería investigación en animales, es una clase muy de filosofía, y otra que sería ética y algo de marketing. Yo creo que hoy día hacemos bioética y trasplantes y hacemos marketing, que es chiquito, y nos quedaría algo de investigación con animales que quedarían listos para su examen final. Entonces, hoy día es miércoles 13. Deberíamos terminar el curso en su dictado el miércoles 20. Y el miércoles, ¿qué pasa? Hoy día es miércoles 13, ¿no es cierto? Deberíamos acabar el curso el miércoles 20. ¿Cierto? Y el 27 y el 4, o sea, el 27 y el 4, porque una fecha es difícil, haría su examen final, ¿no? Los que alcancen dan el día 27, y los que falten darían el día 27. Perdón, el día 4 de diciembre. Porque el examen final es uno por uno, con balota y es oral, ¿no? Pase. No, es por orden de función. O sea, yo vengo y digo, ¿quiere salir primero? Como nadie dice yo, entonces yo saco un nombre que se me ocurre. Ahí con Ángel nos ponemos de acuerdo para ver eso. Entonces sacan dos preguntas, es una pregunta de concepto. Define usted qué es paciente terminal. O sea, define qué es plagio, qué es falsificación, en fin, se dan un concepto teórico. Y luego sacan una segunda pregunta que es un varón de 18 años que es violentado, ¿verdad? En fin, ¿qué haría? De hecho, les voy a entregar antes una hojita donde va a decir qué cosas voy a calificar, ¿no? O sea, de esa pregunta, qué cosas son los ítems que se consideran para que tengas 2, 8, 10, 16 o 20 de nota. Que de hecho hay gente que saca 20 y hay gente que saca 0. Cuando me preguntan por qué saca 0, porque ni una. Entonces, es una hojita de calificación. Entonces ya tenemos nuestras fechas, el 27 y el 4. Esos 2 días estamos en el examen final. Los jalados tendrían opción de dar un examen de rezagado, que podría ser... ustedes se van ya. Los jalados se quedan no internados. Va a tener que ser podría ser el mismo 4, pero el día 5, al día siguiente podría ser. Y nos ponemos de acuerdo. De hecho, porque yo el día 6 me voy de viaje y no regreso hasta el 15. Así que, sí. Regreso para fiesta, creo. Muy bien. Entonces, hablemos hoy día de bioética y trasplantes. ¿Qué es un trasplante? ¿Qué entendemos por trasplante? Chicos, ya están en el 12º de medicina y esto se ve en botánica básica. ¿Qué es un trasplante? Y es decir, trasplante, no es transplante. ¿En serio nadie sabe qué es un trasplante? A ver, Estefan. Ya. Para. Claro, o sea, uno puede trasplantar una célula, un tejido o un órgano, ¿no es cierto?, hacia un paciente que lo requiere para salvarle la vida o para mejorar su calidad de vida. ¿No? Esa es la definición de trasplante. De hecho, es un concepto que viene de la botánica, ¿no? Los trasplantes han usado siempre cuando hablamos de plantitas, ¿no? Pero en este caso, el concepto está dirigido a las personas, ¿no? Los seres humanos. Y es para mejorar su vida o para salvarle la vida. Hay una historia que habla del primer trasplante, así como se lo imaginan, que realizaron estos dos santos, ¿no? San Cosme y San Damián, son dos gemelos, eran médicos y eran católicos, cristianos, ¿no? Y se dice que ellos hacían curaciones milagrosas, porque la gente cuando tenía enfermedades serias o severas los invocaban, les rezaban y generaban milagros. De hecho, son los patronos de la cirugía en muchas partes del mundo. Hay una historia que habla de una iglesia en Francia que estaba dedicada a San Cosme y San Damián, en la que el párroco de la iglesia tuvo un padecimiento en uno de sus miembros inferiores, por lo que describe el cuento, tuvo
un pie diabético, ¿no? Que acabó en una, así como una necrosis. ¿Qué pasa? ¿Lo conozco? Pasa. Voy a otra lista, ¿sí? Ya, de hecho, y el cura estaba muy enfermo porque tuvo este problema con su miembro inferior que no lo dejaba hacer nada, y le reza a los patronos de la iglesia, San Cosme y San Damián, y durante la noche, y ese día, por esas cosas de la vida, el asistente de la parroquia, que era un moro, un musulmán, moreno, murió. No se sabe de qué murió. Lo habían enterrado a las afueras de la iglesia porque no se podía enterrar a un moro, a un impío, un impuro en el terreno cristiano. Y durante la noche acuden a la cama del párroco, San Cosme y San Damián, y hacen su milagro. Bueno, le sacan la pierna al moro muerto y se le implantan al párroco, ¿no? Entonces, esas son pinturas de la época que muestran un poco, por ejemplo, aquí se ve a San Cosme y a San Damián operando. Acá se ve la pata fea que le quitaron al cura, y la pata nueva es una pata negra, ¿no? Porque era de un moro. Esa es otra imagen en la que también se ve a los dos santos, San Cosme y San Damián, operando al sacerdote, y la pierna que le han puesto es una pierna oscura, ¿no? Porque pertenecía al moro. De hecho, el cuadro más chévere es este. ¿Dónde queda el Museo del Prado? ¿Dónde? En España. Madrid, ¿no? Es el destino cultural más chévere que tiene Madrid. Ahí la Villa del Prado, el Museo del Prado es más enfrente de un sótano, está el Astrid Picasso, restaurante de comida peruana, que es difícil conseguir reservaciones así muy rápidas ahí. Ya, en el Museo del Prado está esta obra, ¿no? Que es de Fernando del Rincón, en la que se narra el milagro de San Cosme y San Damián. Y creo que está más completa porque acá aparece el párroco con un típico corte dominico o franciscano, no sé, pero sí de ese tipo. Están los dos santos haciendo el milagro y está el moro muerto abajo, incluso con la pierna blanca, ¿no? Al cura le pusieron la pierna oscura y al moro le pusieron la pierna blanca. Ya, ese es el primer registro que se tiene de un trasplante, así como lo tenemos nosotros. Pero de hecho, ¿cuál fue el primer trasplante que funcionó? Si por definición se puede trasplantar un tejido, ¿cuál podría ser? Sangre, ¿no? El primer trasplante útil fue la transfusión de sangre, ¿no? De hecho, Bolonia, ¿no? 1668, la primera transfusión de sangre. La primera universidad del mundo europeo, así como la conocemos nosotros, es la Universidad de Bolonia. O sea, no es de Inglaterra, la primera universidad medieval nace en Bolonia, en Italia. Oxford, Cambridge son posteriores a Bolonia. Dice, el trasplante de un tejido perteneciente a otra especie al hombre ya se efectuaba en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, mientras que el trasplante de miembros de una misma especie comenzó recién en 1920, a comienzos del siglo pasado más o menos, ¿no? Fue la piel, algo que se intentó trasplantar con mayor frecuencia entre gemelos idénticos, por ejemplo. En el 51, David Hume, de Boston, hizo el primer trasplante renal con la técnica que se conoce hoy, usando órganos cadavéricos, ¿no? El sobreviviente más afortunado duró 6 meses con un riñón trasplantado. ¿Cuál es el problema en 1920 para que un trasplante funcione o no funcione? ¿Cuál? ¿Cómo se hacía el complejo mayor de compatibilidad, HLA, etc.? No se hacía, no existían marcadores de histocompatibilidad, ¿no? Como ustedes conocen que hay ahora. Por lo tanto, la principal causa del fracaso era el rechazo, ¿no? Por eso la suerte era que por ahí te permitía vivir 6 meses, ¿no? Cuando aparece recién una forma de manipular la respuesta inmunológica, esa terapia inmunosupresiva, es que la época de los trasplantes se dispara, porque ya se había demostrado que existían técnicas que permitían trasplantar cosas tan finas como un corazón, ¿no? Como un riñón, pero lo que no se podía lograr era controlar el rechazo que tenía el paciente que recibía el órgano. Cuando se empieza a manejar la inmunosupresión, ya se realizan con comodidad trasplantes como de corazón humano que hicieron el doctor Christian Bernard y Louis Wojcicki, ¿no? Bueno, en realidad vivió poco porque el problema era ya de la enfermedad de fondo del paciente, pero ya se manejaba un poco el tema de la inmunidad, ¿no? En Perú,
Ese señor, que se llama como el cantante Raúl Romero Torres, Raúl Romero, ¿no? Fue el que hizo el primer trasplante de riñón en el Hospital Naval de Lima. ¿Alguien conoce el Hospital Naval? ¿Alguien ha visitado el Hospital Naval? Bueno, el Hospital Naval es un hospital, se ve callado, que está construido con ladrillo garavista. Todo el hospital de ladrillo, y si tú lo miras desde un helicóptero, desde un dron, tiene forma de un ancla. El hospital es bien bonito. Y es una réplica de una serie de hospitales que construyó la Naval Americana en Estados Unidos. Cuando la Naval Peruana decide hacer un hospital, hace un convenio con la Naval Americana y envía médicos de la Naval Peruana a Estados Unidos a entrenarse. Y es más, como contraparte también, los gringos donan los planos del hospital que se construyó en Perú, por eso el Hospital Naval es un ancla, es un hospital igual a los hospitales americanos. Y en ese intercambio trajeron un equipo técnico de médicos americanos para hacer un trasplante renal en Perú. De hecho, Romero Torres ya había viajado varias veces a Estados Unidos a hacer operaciones por allá y lograron hacer primero un trasplante en los 50, en el 69, perdón, en el Hospital Naval. De hecho, cuando yo estudié medicina, un libro famoso de cirugía que trataba la cirugía de Romero Torres. 9 tomos, chiquitos, pero 9. No sé si lo usan todavía, asumo que no. En el 72 se hizo el primer trasplante de corazón. ¿Dónde se hizo? En la Seguridad Social. Saquen su cuenta, el Hospital del Seguro Social, el Rebagliati, ha cumplido recientemente ¿cuántos años? 60 y... ¿cuánto me parece? Creo que el Rebagliati es una ciudad. Es un hospital que tiene 4 torres y tiene no sé cuántos miles de camas, no sé cuántos miles de médicos, enfermeras, técnicos, en fin. Se comporta como una ciudad, no todos los que trabajan ahí se conocen. Entonces, complejo. De hecho, ahora el INCOR, el Instituto del Corazón, está ahí, ¿no? Funciona en una construcción nueva a la vuelta del REBA, ¿no? El Hospital del Seguro Social, el primer hospital del Seguro Social grande, ¿no? Ahí se hizo el primer trasplante del corazón y hoy es donde se hace la mayor cantidad de trasplantes del corazón hoy en día. En hospitales del Estado también se hacen, ¿no? En el 2 de mayo, en el Baiza. También se hacen en clínicas privadas. La primera clínica privada que hizo trasplante del corazón es la San Pablo, porque ustedes saben que el dueño de la San Pablo es cirujano cardiovascular. Él nunca operó, o sea, él estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, hizo mucho negocio cuando era estudiante porque puso las primeras fotocopiadoras que había en Trujillo y empezó a vender libros para estudiantes universitarios, piratas, y se hizo multimillonario con eso. Con eso se acabó sus estudios y se fue a estudiar a Estados Unidos, cirugía cardiovascular. Luego vino y puso su clínica, y luego en esa clínica que se llama San Pablo hizo el primer trasplante de corazón en el sector privado. Y trajo a los amigos norteamericanos para que operen esa cirugía, porque él metió la mano así y dijo: yo soy el primero. El tipo tiene una visión interesantísima desde el punto de vista de gerencia, de administración de salud. En el 74 se hizo el primer trasplante de médula ósea. En el 78, córneas. Y si hablamos de gente que ha promovido los trasplantes en el Perú, uno de los constructores más de trasplantes en el Perú, que ha ayudado a cambiar conciencias, bueno, vamos a hacer mención del doctor Chamán. Él fue el primero que hizo un trasplante hepático en Lima, en el año 2000. Pero más que la práctica de trasplantes hepáticos, él ha promovido la cultura de la donación. Y la cultura de la donación se sustenta en una cultura de solidaridad, como veremos en esta. Esa es más o menos la ruta de los trasplantes en nuestro país. Hoy se trasplanta todo lo que se trasplanta en cualquier parte del mundo, se trasplanta acá. No estamos limitados. ¿Qué tipo de trasplantes hay? Yopani es un autotrasplante, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes, por ejemplo, cuando se ven pelados? Sacan pelo de atrás y se lo ponen adelante. Pelo de abajo se lo ponen arriba, no sé. Autotrasplante. ¿Hay rechazo? No hay rechazo. ¿Hay conflicto ético? No hay conflicto ético, yo para mí, no hay problema, ¿no es cierto? Después hay un trasplante que se llama el homotrasplante, que es cuando un ser humano o un individuo de una especie le pasa algo a otro individuo de su misma especie. Eso se llama homotrasplante dentro de una misma especie, como las transfusiones de sangre, por ejemplo, ¿no? Hay acá dilemas éticos. Bueno, acá sí. ¿Por qué hay dilemas éticos acá? Porque involucra más de una persona. Ya, pero no tenemos que haber un dilema que haya dos personas, Estefan. Ya, por ejemplo, porque podría traficarse los órganos. ¿Ya? ¿Alguna otra razón? Por las creencias que puede tener una persona, o sea, si le vas a pasar un riñón de una persona a otra,
pero ellos no aceptan trasplantes. O sea, hay cierta iglesia que dice que no, ni sangre. Es más, cuando yo le digo a ustedes, ¿quieren donar órganos? Dicen no, pero ¿quieren recibir órganos? Les falta, ustedes dicen sí. ¿No? O sea, pues, recibir un órgano no tiene ningún problema. O sea, no habría un dilema. Así mis creencias míticas me digan que no, si la fe no me dice que no. O sea, por la cantidad de personas que necesitan un órgano. ese es el problema. Tengo un riñón para 50. ¿A cuál de los 50 se lo doy? Porque uno lo merecería más que el otro. O sea, ese es el principal problema por el cual vemos ética de trasplantes en el curso de bioética, ¿no? O sea, si no, porque los temas de técnica ya están dominados. Los que van a ser cirujanos van a saber hacer trasplantes. Ya sean urólogos, sean cardiovasculares, sean, no sé, cirujanos plásticos. O sea, la técnica está. El problema es de fondo, es filosófico, reflexivo, ¿no? Entonces, el hormone trasplante, ¿cuándo tiene dilema ético? Por ejemplo, si yo le quiero donar un riñón a mi hermano, no hay dilema, porque es mi hermano y yo lo amo, y si me pide un riñón, mi corazón, mis pulmones, se lo voy a dar, porque es mi hermano, ¿no? Todos harían lo mismo, por sus hermanos, por sus hijos, por sus padres, probablemente. ¿Hay dilema? No hay. ¿Cuándo hay dilema? Cuando, oye, ve tu riñón, te doy, ¿no? Y ahí aparece el asunto. O cuando tengo un cadáver que tiene un riñón útil y tengo 3 personas que lo necesitan, las 3 de 20 años, las 3 en el mismo estadio avanzado de su enfermedad, las de las 3 se lo doy. Y luego tenemos los xenotrasplantes, ¿no? Que de hecho es algo en lo que se trabaja bastante. Es cuando una especie le presta algo a otra especie, ¿no? Lo más común es que un chancho le preste un hígado a un ser humano. Sobre eso hay bastante. El paciente puede vivir 8 meses, 9 meses con un hígado de pato, un hígado de un cerdo, ¿no? En Brasil se hace mucho. ¿Y para qué se hace? Se hace para esperar, ¿no? Para esperar que aparezca un hígado de humano, porque no se ha conseguido que sea permanente este tipo de trasplantes, ¿no? Siempre se mueren. A veces, en esos meses, llega un hígado que puede servir de ese paciente. ¿Quién puede donar? Un donante puede ser vivo, es como cuando donan sangre. ¿Qué es un donador voluntario de sangre? ¿Cómo definimos un donador voluntario de sangre? La persona decide por decisión propia ir a donar sangre. Ya, tú eres mi amigo, quieres sangre para tu mamá, yo decido ir a donar sangre para tu mami. ¿Eso es donación? ¿Soy voluntario? No, no es voluntario porque yo quiero a su mamá. Tengo una vinculación sentimental con su mamá y con él. Entonces, no estoy yendo por voluntad, estoy yendo porque él necesita. Puede ser cuando la donación está destinada para empezar la de sangre y no para un donante, un receptor directo. Claro, un donador de sangre voluntario es aquel que se levanta en la mañana y dice, ay, ya se me ocurre donar sangre, voy a mirar. No, le digo, sácame de ahí. Pero, sácame para que sea lo que se en el fridge, ¿no? Eso es un donador voluntario. Y además no lo hace hoy día porque aparece con las ganas, sino lo hace cada 2 meses, ¿no? Cada 2 años, cada año, ¿no? O sea, cada vez que el tiempo se lo permite y que amaneció con las ganas de ir. Ese es un donador voluntario. Los demás donadores son donadores que tienen una vinculación, ya sea afectiva, cuando aparece no, se requiere sangre para la mamá de no sé quién y vamos todos, a veces a donar nos ha pasado, ¿quién ha donado sangre una vez? ¿Ya? Entonces, uno va a donar. Cuando yo estaba haciendo mi internado, aparecían esos bebés que nacen con incompatibilidad de RH, que hacían coagulaciones horribles. Entonces nosotros íbamos en la madrugada, nos tornaban nuestras amigas de neo y decían, no, ya ven sangre, y te sacaban 100 mililitros, ¿no? Y las procesaban ahí para meter la recién así. O sea, donabas cada rato. Porque querías, ¿no? O sea, pero porque había una vinculación emocional, no era porque habíamos amanecido con las ganas. Pero también hay una forma de donar así, esa en la que el donante vivo cobra. De hecho, hay tipos de sangre que son muy complejos. Cuando uno tiene ese tipo de sangre, usualmente en su agenda tiene los teléfonos de las personas que tienen la sangre como tú. Y si además eres enfermo por alguna razón, hemofílico, no sé, tienes que tener a esas personas de vez en cuando bien queridas, no les mandes un regalo de Navidad, su botella de whisky, ¿no? Porque cuando te falte sangre tienes que llamar y decir, oye, rebájame con la unidad, te la venden más barata. ¿No? Hay un tráfico interesante ahí. El segundo tipo de donante es el donante cadavérico, ¿no? Es aquel que ha muerto, ¿no? Pero no tiene 4 o 5 días de muerto, sino tiene una muerte encefálica.
Pau. ¿Y qué pasa si recibo un estímulo económico por mi sangre? ¿Es voluntario? Ya deja de ser No, se pierde o sea, es un donador de sangre, pero el dinero es una donación voluntaria de sangre. Sale de la estadística de la donación voluntaria de sangre. Los pueblos, por ejemplo, se ven muy evolucionados cuando tienen tasas importantes de, por ejemplo, bajas de natalidad, altas de alfabetismo o bajas de analfabetismo, nutrición, ¿no es cierto?, anemia infantil y otras como, por ejemplo, tasa de donantes, tasa de donadores de órganos, son las que te ponen en los niveles más supra como comunidad, ¿no? Mientras más altas sean esas, es como que qué chévere ese pueblo, que es solidario, ¿no? ¿Qué se puede donar? Todo lo que está ahí se puede donar. Hígado, hablamos de donantes cadavéricos, ¿sabes? Hígado, de hecho el hígado se puede donar por segmentos cuando estás vivo también, ¿no? Pero lamentablemente no todas las enfermedades requieren un pedazo de hígado, la mayoría requieren el hígado completo, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el problema. Los riñones, los pulmones, el páncreas, intestino. ¿Qué cosa se puede donar intestino? ¿Para qué se podría donar intestino? Claro, pues, alucina que tuviste un infarto mesentérico y te sacaron 6 metros de intestino delgado. Alimenta a ese paciente. O sea, se come y va al baño, come y va al baño. No tiene cómo absorber, eso requiere un trasplante de intestino. Córneas, piel, hueso, tendones. Se pueden donar válvulas cardíacas, o sea, solo las válvulas cardíacas y el corazón, ¿no? Y de hecho, algunas otras cosas podrían donarse, pero que no serían convenientes donarse. Por ejemplo, ¿se pueden donar ovarios? Podrían donarse ovarios, técnicamente es posible donar un ovario. Pero un ovario ni con gametos, ¿no? Es como donar un testículo. ¿Donarías un testículo? ¿A qué no donan tus hijos? Es como, son donaciones éticamente no, pues, no en ruta. Es como donar un cerebro. ¿Se donaría un cerebro? Por ejemplo, ha habido dramas con donación de rostro. ¿Han visto eso? O sea, un paciente que tiene una gran quemadura o fue atacado por una bestia, un oso, y le destruyó el rostro, recibe el rostro de un paciente que murió, donante cadavérico, y le ponen el rostro. Y luce igual a como lucía el muerto. Alucina en la mamá de esa persona, su esposa, sus hijitos. ¿Hay dilema ético? En teoría no hay dilema ético, porque es solo un rostro, no es el cerebro, ¿no?, donde sí radica la persona. Pero son temas que aparecen, ¿no? Bueno, la muerte la conocemos, es fácil de diagnosticar, no late el corazón, no respira el paciente, no hay reflejo, está muerto, ¿no? Esa muerte tradicional cardiopulmonar. Pero la muerte que nos interesa en este tipo de pacientes que van a donar es la muerte encefálica. La muerte encefálica es aquella que se produce por muerte, o sea, es un fenómeno irreversible de la corteza cerebral, funciones mentales superiores, además evolucionadas, donde radica uno. O sea, uno no es uno si no es consciente de uno, si no tiene su historia, de sus recuerdos, ¿no? Si no tiene su memoria, la gente que conoce. Mueres tú, ¿no?, si no tienes eso. Y si no puedes encenderte para crear otra historia, estás muerto. Por más que tu corazón lata y por más que tus pulmones estén respirando, ¿no? Esa muerte encefálica, que es una muerte que se da mucho, sobre todo ¿por qué se da la muerte encefálica? Por principales razones. Ya, como consecuencia de un infarto. Lo más frecuente es accidentes de tránsito, ¿no? La causa más frecuente de muerte encefálica, sobredosis de drogas ricas, ¿no? También es causa de muerte encefálica, por ejemplo, ¿no? Politraumatizados, se cayó del 15º piso, ¿no? Entonces lo que se hace ahí, ese paciente simplemente se le conecta para mantener la ventilación. A veces el corazón sigue latiendo, se le dan muchas sustancias para que la cirrosis propia de la infección y muerte de los tejidos no se exacerbe, y se consigue la autorización para donar, ¿no?, para que sea donante. ¿Puede donar? Bueno, si está vivo, no, pues, ¿no? Hay un estado acá que se llama estado neurovegetativo persistente, ese que nos complica un poco la vida, ¿no?, porque son pacientes que tienen aparentemente muerte de la neocorteza, del cerebro superior, ¿no?, pero algunos han despertado. ¿No? Ese que está en coma persistente.
Ha pasado 20 años y se despertó el condenado, ¿no? Entonces, por eso si no estamos seguros de todos los criterios de muerte encefálica, mejor no lo hagamos donante, ¿no? Si está vivo no va a donar, pues si está muerto sí puede donar. Si tengo dudas, no va a donar. Ante la duda, no. Y de hecho, para considerar que alguien sea donante, primero tengo que tener resuelto el tema técnico. Por ejemplo, ¿en Tacna se puede hacer trasplantes cardíacos? No hay cirujano de tórax, ni cardiovascular, ni circulación extracorpórea, pero sí puede sacar el corazón para llevarlo a otro sitio. Acá hay procura, el seguro, por ejemplo, ¿no? Que se encarga de esas cosas. ¿Trasplante renal se puede hacer en Tacna? Se ha hecho varias veces, ¿no? No lo hacen solo los cirujanos de acá, vienen un equipo de Lima y te trasplantan acá, pacientes de acá, ¿no? Están esperando cuando los riñones son de acá. Se ha visto. Se ha visto más por donadores familiares, ¿no? Más que por muerte encefálica. Lo que decían sus compañeros, ¿no? Hasta hace unos años, probablemente sí podríamos hablar pues, de un mercado negro de órganos, ¿no? Es más, ¿conocen a don Francisco? ¿Ese de la Teletón? Creo que lleva por 2 trasplantes cardíacos. Tiene como 1000 años. Ya ha sido por eso. Había otro conductor de un programa que se llama Sábado, siempre es sábado, o siempre es domingo, creo que siempre es domingo, ahí en México. Famoso el señor, este viejito. Ese señor, ese viejito que conducía el programa, él recibió también un hígado a los 80 años. Y de hecho hay muchos multimillonarios que se han roto el corazón, en fin, porque había una época en que se podía hacer eso, ¿no? De hecho, Brasil era el pueblo donde se conseguían los órganos y Colombia era la clínica latinoamericana donde se hacían los procedimientos. Entonces venía un gringo o un europeo, se compraba un corazón o un riñón en Brasil y se lo operaban en Colombia, ¿no? Hoy en día ya no se puede. ¿Por qué? Porque todo está registrado, está sistematizado. Los insumos que se requieren para hacer un trasplante, por ejemplo, son controlados, los medicamentos, los fármacos. Los cirujanos que están certificados para hacer trasplantes están registrados y, de hecho, están autorizados y se sabe dónde están, ¿no? Hasta el fisco mide sus ingresos, ¿no? Ya no se puede. Miren lo que costaba un riñón, 100.000 euros. Un hígado, 150.000 euros. Un pulmón, 150.000 euros. Cuando le decían, voy a vender un riñón para el concierto de Ana del Rey, no, Lana del Rey. No, era verdad. Podías ir a concierto. Ya dije, cualquier análisis ético debe hacerse una vez que se resuelvan los problemas técnicos. O sea, primero debo saber hacer, poder hacer, para recién ver si lo hago o no lo hago, ¿no? Así que la ética es no perder el tiempo si no tengo la técnica, ¿no? O la tecnología. Para respetar los principios fundamentales de la bioética, el de autonomía, como el respeto al ser humano en sí mismo, las decisiones deben ser tomadas y documentadas, ¿no? ¿Cómo decidimos ser donadores? ¿Quiénes son donadores acá? O sea, han llenado el libro del Registro Nacional de Donantes. Eso no sirve para nada. Sí, o sea, cuando uno quiere ser donador, va y pide el libro en el Registro Nacional de Donantes y llena un montón de cosas, firma, etc. Y ahí se convierte en un donador oficial, ¿no? A muchos nos han preguntado en la RENIEC, a otros no les han preguntado nada y les han puesto sí o les han puesto no de oficio. Ahora la norma dice que a todos les pone sí, pero no es suficiente. Miren, la autorización para la extracción y el procesamiento de órganos o tejidos de donantes cadavéricos se realiza a través de una declaración del titular. Dice, uno lo declara en el DNI. Pero además, eso está en la RENIEC, pero además tiene que suscribir un acta de consentimiento para la donación voluntaria. Y eso no lo hacemos. Por eso, cuando estamos a punto de morir, lo que pasa es que alguien decide por nosotros. De ahí es donde viene lo que tienen que hacer ustedes. O sea, si quieren ser donadores, hablen con sus papás, por ejemplo, con sus hermanos, hablen con su novia, ¿no? Cuando sean más viejos, hablen con sus hijos. Porque los que van a tener que decidir por ustedes son ellos. Entonces, ustedes han dicho sí en el DNI, han dicho sí, mamá, por favor, si te pasa algo, quiero ser donante. Llega el momento y la mamá le pregunta, dice, no, mi hijo lo trae completo. Y chimba con el deseo que tienen ustedes de ser donantes, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo medio especial acá. No vale mucho lo que dice el DNI, hay que registrarse en el Registro Nacional de Donantes, ¿no? Dice que este es un estudio viejito, miren, del 2009,
dice que el 64% de la población del país está dispuesto a donar órganos, si estamos muertos. Pero solo 14% lo había puesto en el DNI en esa época, en el 2009. O sea, de que ese 69 es como que, ese 64 es como que suficiente, ¿no? ¿Cuál es el país que más dona? Ese. ¿Cuál es ese? España. ¿Y qué significa donar? Significa la cantidad de personas que para morir han trasplantado sus órganos. Allá están, en promedio de España era 32 en ese año, ¿no? Pero por encima de 30 han estado siempre. Hay zonas en donde mira, 43, 44%, perdón, por millón de habitantes, 44 por millón de habitantes de donadores. ¿Dónde estamos en Perú, saben ustedes? ¿Ah? Miren, la mejor época de Perú, que ha sido hace unos 6, 7 años, antes de la pandemia, estábamos en 4.5. Ahora hay que agradecer a Dios y llegamos a 2. Porque hemos tenido muchos problemas en la ruta, técnicos sobre todo, económicos. Pero miren, allá en España, los programas, acá en Perú se llama Procura el programa, que significa que cuando aparece un muerto encefálico en un hospital, hay un grupo de médicos que los comunican, ellos tienen que ir a ver si las condiciones del paciente son adecuadas para hacerlo donador, le meten la química para que no se deterioren los órganos y luego van donde la familia para procurar su autorización, ¿no? Y le dice, señor, debe informarle que su hijo muerto. Hasta ahí la cosa es como que, pero estoy viendo ahí en la máquina, sí, pero ya no se le los como. Y luego tiene que conseguir a esa señora, queremos que done sus órganos. De hecho, en España hay todo un entrenamiento en su red. Hasta el establecimiento de salud más pequeño del pueblo tiene procura. Y tienen helicópteros, aviones y todo para movilizar órganos y hacer trasplantes. Y tienen médicos, enfermeras entrenados en comunicar malas noticias, pero no solamente en dar malas noticias, sino obtener un resultado saludable, positivo, ¿no? Consiguiendo la donación. Esto es viejito, 2004. Miren España, 35. Chile, 8. Uruguay, 16. Venezuela. Es como Perú. Es Venezuela. 2010, 3.5. Estaba como Perú. Es una medición que hizo el Seguro Social hace unos años. $4.4, 2008. O sea, estamos vicios. Así que si ustedes quieren ser donantes de verdad, entonces tienen que transmitir el mensaje a los suyos, que son los que van a decir por ustedes. O darse el trabajo de ir al registro nacional, no tiene seguro social ahí, y registrarse. ¿Qué es lo que más se ha trasplantado en el Perú? Riñones, córneas, médulas. Miren, sin hígados hace unos años, sin hígado, corazones. Ya la cosa que sigue es más difícil, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta o debate con respecto a la donación? Eso está, es vigente, es igual que Colombia. O sea, tú vas a sacar tu DNI y ya no te preguntan, te ponen sí. O sea, todos aparece automáticamente sí en el DNI, debería aparecer sí en el DNI desde hace 2 años, esa no. Pero eso no es suficiente. O sea, esa declaración de voluntad que está en el DNI no es un testamento vital. O sea, igual le van a decir a tu mamá o a tu esposo, le van a decir, disculpa, la muerte encefálica de tu familiar ha declarado que quiere ser donante, ¿autorizas? Así va a ser la pregunta. Y va a tener que autorizar, va a decir no, si dice no, por más que tú lo hayas puesto en sí. Pero ya que todos tengan sí, es mucho más. Antes tenía que preguntar, pero ni siquiera te preguntaban, ponían no o ponían sí según el estado de ánimo del registrador, cuando sacabas tu DNI. ¿Qué tiene prioridad en dar la autorización? ¿El padre o la pareja legal? El esposo. O sea, tus padres siguen solteros. Pero si eres mayor, tus hijos. Y
Pero el estadio de tu esposo, por encima de tus hijos y de tu padre. Y tu padre, tu esposo. Pregunta. ¿Un paciente anciano puede donar? ¿Un paciente con VIH puede donar? No. Pues hay tratamientos de VIH que dejan estar activos. A ver, si usted está con un corazón y el único donante tiene VIH, ¿aceptarían ese corazón? Sí. Entonces, ¿por qué no podría donar un VIH? Además, hay pacientes con VIH que requieren un riñón. O sea, si hay un paciente de VIH donador, yo puedo ser un paciente de VIH receptor. ¿No es cierto? Lo que pasa es que con el tiempo han cambiado mucho las cosas. Antes, por ejemplo, los ancianos después de los 55, 60 años ya no podían donar. Y miren que eso ya no es anciano. ¿No? ¿Cuál es la expectativa de vida en el país? 79 años, ¿no? Y en zonas como nosotros, por encima de 80, como Tacna. Por lo tanto, la gente se jubila a los 70 años, ¿no? En Europa pasa mucho eso, se jubilan a los 65 años. Un tipo o una chica de 65 años, pues una chica de 65 y le echa 50, ¿no? Está así estirada, llena de botox, ya ácido hialurónico, lacia, los pechos erguidos, la vagina humedecida, se ha hecho unos cuantos embellecimientos vaginales, tiene una vida sexual activa. ¿Por qué no va a ser una donante? Porque es anciana de 65. Los hombres a los 65 se jubilan y ¿qué hacen? Venden su casa, venden su carro, se compran una moto y se van en moto a viajar por las pistas europeas. La mayoría de cuerpos encefálicos ahora son esos, ¿no? Que se les puso un camión, todo. Tú les haces un examen a esos patas, que son de 1,80 m agarrados, de 65 años, ancianos. Son mejor donadores que muchos jóvenes que están metidos en drogas, en estrés, estudian medicina, están gordos. Entonces, ya los parámetros para ser donador o receptor han cambiado. Un paciente anciano puede recibir, puede donar, un paciente con VIH puede recibir, puede donar. ¿No? Ya eso es un poco más flexible. ¿No? Hay recomendaciones, igual pasa con la donación de sangre, hay recomendaciones para donar, pero son recomendaciones. No suele ser tan estricto cuando hay necesidad. Autorizo que hay un registro de donantes en Perú que se firma. Cuando muere una persona que firma esa declaración, ¿la familia puede revertir esa decisión? No. Ahí sí se cumple. Se cumple sí o sí. Por mucho que la familia. Sí, de hecho, por ejemplo, que no cuando muere. O sea, a ver, acuérdense que el estatus de la muerte encefálica es raro. O sea, de hecho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en sus 6 años de carrera un guardia encefálico en el hospital, en el seguro, por ejemplo. Puede que haya visto uno o dos, o sea, en 6 años hay uno o dos. Bueno, tal vez es una ciudad chica, si ustedes van al REVA sí tienen por lo menos uno diario, ¿no? Pero igual aún así es poco, y como es poco, al toque dice, oye, hay un muerte encefálico, lo buscas en el sistema y dices, ay, ya declarado, es donador. Entonces agilizas y fluyes, ¿no? Pasó en Arequipa hace poco una niñita, murió, bueno, ya la mamá decidió donar los órganos de la niñita, y 7 personas se beneficiaron. Salieron los aviones a Trujillo, a Lima, el mismo Arequipa, riñones, corazón, córneas, un montón de cosas. Si hay uno, ese decide. Si están los dos, tiene que haber consenso. Sí, cualquier hijo puede decir no y generar un problema. Es como si queremos cambiar la fecha del examen, pasa que un alumno diga que no. No hacerle caso a ese, porque el programa dice esa fecha. Si es mamá soltera, tiene que localizar al papá. ¿Cómo? Si es mamá soltera, tiene que localizar al papá y al mamá. Si es una mamá soltera por el niño, no voy a decir entonces. Es la que tiene la Casada. mano que está. Casada, no divorciada. O sea, el típico, güey, que una mamá, o sea, tiene un hijo y el papá se va. Ya. ¿Localizan al papá? No. Si la que tiene la mano que está es la mamá. En el caso que sea, por ejemplo, un hijo, pero que ha sido por vientre de alquiler, y se necesitan los datos de la madre para, no sé, para algún tratamiento de genético, de sangre, pero los padres obviamente entonces no
Sí, cuando hay un vientre subrogado, ¿no es cierto? O sea, es lo que se conoce como vientre de alquiler. En los contratos que se firman, esa mujer que vivió el vientre y que a veces también, cosa que es rara, viene el óvulo, porque a veces buscas el vientre, pero tú compras un óvulo o consigues un óvulo de una amiga, con tu esperma, con tu pareja, y solo te lo usas como un frigider. Ahí no existe ningún tipo de vinculación, porque no hay vinculación genética. O sea, nada, solamente lo utilizaste 9 meses y ahí quedó. Pero si fue su óvulo, los contratos prevén que no haya intervención, ¿no? Pero, ojo, sobre eso es lo que manda el sentido común, porque en el Perú, legislación específica no hay. A ver, una de mis mejores amigas de mayor promoción, la historia es fácil, tenía 36 años, quería ser mamá, fue a Colombia una semana, conoció a un chico con el que estuvo duro y parejo toda la semana, su semana fértil, regresó embarazada. Feliz, porque estaba embarazada. Obviamente el chico nunca supo, ¿no? Que esta chica con la que quedó embarazada. Cuando estuvo con 7 meses de gestación, de hecho ese día yo fui a verla, me estaba de paso por Lima, y ella estaba yendo al seguro control porque la había control nacional. Así que llega al seguro, como el control nacional, y como era médico, le dijeron mejor, te hospitalizamos un día y te hacemos todo, los chequeos, los controles. Lo hospitalizan ese día y ella se preeclampsia en la noche. Y la operan de urgencia y hace atonía uterina y le hacen histerectomía. Y la bebita sale prematura. De hecho, en el procedimiento le hacen un corte a la bebé y tuvo una hemorragia severa y la bebé estuvo una semana y murió. Sí, entonces mi amiga se quedó sin la posibilidad de tener otro bebé y con su bebé que falleció. A los 2 años, mi amiga compró todo. Compró semen, compró un óvulo, buscó una niña con la que creció ella. Ella es de un lugar de donde es nuestra presidenta, de Chaloanca, de Huancay. Ahí había crecido su infancia, sus papás tenían una hacienda adelante por allá, así que una de sus amigas de la infancia, tenía como 16 hijos, ¿no? Le prestó su útero y ahí creció ahí. Ellos no hicieron ni contrato ni nada, fue un pacto de amigas, ¿no? Quiero que tengas a un bebé. Se la llevó a Lima, le diseminó, la tuvo ahí, no tenía la garantía de haber tenido médicos antes, y ahora la hija de mi amiga tiene ya 8, 9 años, 10 años, preciosa esta bebé. Todo comprado, esperma comprado, todo comprado. Y nunca hubo un reclamo, ¿no? Porque no hay legislación, no está prohibido, porque los médicos lo hicieron, una clínica, hicieron todos los procedimientos, son contratos internos, derecho privado, y así funciona. Hasta que haya una legislación, ¿no? Hay países en donde la infertilidad, este tipo de terapias, incluso los ponen los seguros médicos. Acá todavía estamos un poco lejos. Igual con Ricardo Morán, sus hijos no tuvieron nacionalidad como 4 años, 5 años y ya se Claro, no tuvieron nacionalidad peruana, eran americanos. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que la ley peruana para registrar a un niño te exige que tenga papá y que tenga mamá. Entonces, no existe un registro de recién nacido acá donde no haya papá y mamá. Puede haber mamá sola, pero no puede haber papá solo. Es que primitivos, ¿no? La teoría puede ir uno, la verdad, no tiene que llevar los documentos del otro, o sea, así más o menos. Miren, cuando yo estudiaba medicina en el Politunano, llegaban un montón de niñas, muchas chilenas, a dar a luz, a la emergencia del hospital. Daban a luz y al día siguiente desaparecían, y el bebé se quedaba en neo. Y en menos de una semana, ese bebé desaparecía, ¿no? Y muchas enfermeras, mire, yo conozco 3 o 4 enfermeras que adoptaron niños de esos. Y también conozco muchas enfermeras que pasaban la voz a familias muy conocidas que no tenían hijos y que morían por tener hijos, que decían, oye, tenemos un niñito acá, ven, llévate. Iban de noche, lo metían en su cartera y se lo llevaban. Y como es Tacna, en Tacna tú vas al registro civil, hablas con un amigo y no, o sea, hay que estar. De hecho, es una forma muy fácil de adoptar niños acá. Hace 50 años a mi tía le dieron un así. Mi tía tuvo 2 hijos.
acuerdo que cuando decía mi internado, una niñita que nació prematura, estuvo hospitalizada por un mes, la mamá se aburrió y se fue, y dejó de ir a verla. La niñita era una rata de ese tamaño, era fea además, era prematura. Yo la conocí cuando nació, era mi tercer mes de internado y la vi. Se quedó hospitalizada hasta que me fui. Y en esa época que yo me estaba yendo, una de las enfermeras de allí se enamoró de la niñita. Ya tenía ella una enfermera mayor, y su hijo menor tenía 20 años, casada con un cirujano del hospital también viejo, ya para jubilarse. Y ella iba con su esposo y decía, así que un día el doctor le dijo, y luego nos invitó a la fiesta de 15 años. Todos los que estábamos ahí cercanos que conocíamos, claro, ellos la adoptaron formalmente, pero sí, pasaba mucho eso en el hospital porque la gente si no querían abortar, era como que dejarlos ahí en el hospital resuelva. Y la mejor forma que tenía el hospital de resolver era llamar a quien les quería un hijo, porque hacer un trámite de adopción acá es complicado. O sea, eso es verdad, no ha pasado. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre? No sé en qué momento hemos hablado de salir de la